¿Existe el cristiano carnal? Esta palabra cristiano carnal, esta frase cristiano carnal, es muy usada en nuestro contexto hispano y latinoamericano. Definimos como cristiano carnal a un cristiano que vive en la carne. Pero para tener una idea clara de esto, tendríamos entonces que ver qué significa ser un cristiano y qué significa vivir en la carne. Un cristiano podríamos decir primero que es una persona que ha nacido de nuevo, según Juan capítulo 3 versículo 3. Es una persona que ha sido regenerada, su naturaleza ha cambiado, ahora tiene un nuevo corazón. De tener un corazón de piedra, ahora tiene un corazón de carne, receptivo a la verdad de Dios, al Espíritu de Dios, al llamado de Dios. Es una persona que ha reconocido su condición de pecador, imposibilitado de por sus propios esfuerzos poder alcanzar la salvación o autorredimirse, y ha corrido a los brazos de Cristo, reconociendo que la única obra redentora, la obra de Cristo, es la única suficiente para perdonarlo, redimirlo, salvarlo y resucitarlo luego de su muerte. Un cristiano es una persona que ahora decide seguir a Cristo, sus mandamientos, sus ordenanzas, adorar con su manera de vivir y adornar la fe por medio de una vida de piedad. Es una persona que se relaciona diferente con el pecado. Es una persona que ha entendido las consecuencias de este pecado en su vida y ha visto en Cristo el único capaz de limpiarlo y perdonarlo de todo pecado. Es una persona que ahora se relaciona diferente también con el prójimo, persigue servirle, mostrar, crecer en la piedad y mostrarle perdón y extenderle gracia. Eso es un cristiano. Un cristiano no es meramente un título. De hecho, nosotros recordamos que la palabra cristiano aparece por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26. En Antioquía, ellos le cambian el nombre por primera vez, sencillamente porque la manera como ellos actuaban en cada área de su vida apuntaba a Cristo. ¿Qué significa vivir en la carne? Bueno, la palabra de Dios nos dice primero lo que son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice que las obras de la carne son evidentes. Eso es lo primero. Es muy evidente. Y si alguna de estas obras de la carne son evidentes es porque son recurrentes en la vida de una persona. ¿Y cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo lo que parezca esto o se derive de esto, sencillamente es una obra de la carne. Y cuando hablamos de vivir en la carne, estamos hablando de vivir conforme a esta obra, a estas obras, poner en evidencias estas obras. Pero mire lo interesante, mire cómo Pablo en esta carta a la iglesia de Gálatas, de Galacia, termina el versículo diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted no ve una contradicción entre un cristiano que ahora por medio de Cristo ha sido coheredero del reino a las obras de la carne, y los que practican las obras de la carne dice que no heredarán el reino de Dios? Por lo tanto, viendo esto, es imposible que exista un cristiano carnal, de ninguna manera. Mire lo que dice Romanos, otra de las cartas, Romanos capítulo 8, en el versículo 4 en adelante, dice que nosotros no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, dice, ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay un contraste, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Recuerde que el cristiano estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora ha recibido vida por medio de Cristo. El que practica la carne sigue muerto en sus delitos y sus pecados. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Una persona que vive en la carne está inhabilitado de sujetarse a Dios. Y los que están en la carne, dice el texto, no puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué nosotros vemos de una persona que vive en la carne? Uno, tiene la mente puesta en la cosa de la carne. Segundo, vive conforme a la carne. Sus obras muestran una vida totalmente carnal. Tercero, no puede agradar a Dios, porque no puede sujetarse a Dios ni siquiera. Es algo de lo cual está imposibilitado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo nos dice cuál es nuestra condición ahora en Cristo. Dice que con Cristo he sido
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Usted ahora entiende que nosotros estamos unidos en Cristo y que no hay tal cosa como un cristiano carnal. Algunos puntos para reflexionar primero. Es evidente que no es posible, a la luz de la Escritura, llamar a nadie cristiano carnal. Si usted anda como un impío, actúa como un impío, piensa como un impío, toma decisiones como un impío, y usted se llama cristiano, aunque usted se llame cristiano, usted no es cristiano, usted es un impío. Y tienes que arrepentirte. Y esta es la buena noticia. Ora al Señor, porque Cristo en la cruz murió y vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, para que ahora por medio de Él podamos tener vida eterna y justificación por nuestros pecados, perdón por nuestros pecados, redención de nuestros pecados y reconciliación con Dios mismo. Corre a Cristo, ven a Cristo. Quizás tú me dirás, Moisés, pero yo estoy luchando con el pecado. La vida del cristiano es una vida de constante lucha con el pecado, pero no de vivir bajo la ley del pecado ni de la carne. Que Dios nos ayude a andar, a caminar y a vivir en su gracia y por su gracia.